Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amigos que nos estén viendo en esta oportunidad. Como nos quedamos con muchas ganas de hacer una segunda vuelta, lo volvimos a invitar a Roberto, al doctor Roberto Re, psiquiatra acá que nos aceptó una vez más. Un Se nota grande. se nota que tiene experiencia con gente que anda ahí con los patos medio sueltos, por eso nos Nos aceptó la acepta. propuesta. Así que muchas gracias, Roberto, por aceptar conversar una vez más con nosotros. Pero habían temas que nos habían quedado pendientes y que queríamos seguir charlando con vos. Una pregunta que nos había quedado es el tema de la filosofía de la red Sanar. ¿Cómo laburan? ¿Cómo es que trabajan? Si nos podés contar un poquito y arrancamos así de una. Bien, bien, bien. Bueno, un gusto participar en el programa nuevamente, un gusto poder compartir y bueno, reflexionar sobre todos estos temas y difundir un poco lo que hace la red. La red tiene un objetivo que lo percibimos cuando nos dimos cuenta de que todos a través de la educación podemos adquirir herramientas que durante mucho tiempo en el campo de la salud mental, la herramienta la daba o la psiquiatría o la psicología. Pero había una tercer pata que estabilizara esta mesa del conocimiento, que no solamente las personas podían transformarse a través de un tratamiento psicológico o psiquiátrico, sino que complementariamente, es decir, con lo cual no se sustituye la tarea del psicólogo ni la del psiquiatra, pero sí se complementa a través de la psicoeducación. En los años 60 y 70, en Estados Unidos, se dieron cuenta de que los pacientes con trastornos graves de la personalidad, pacientes psicóticos y otros pacientes bipolares, muchos de ellos con afecciones psicóticas, mejoraban cuando la familia se instruía en cuanto a abordar la problemática, en cuanto a abordar la farmacología, de qué forma, por qué tenían que tomar un medicamento, qué otras medidas complementarias podían tener para lo que es fundamental en la ciencia del comportamiento y de la conducta, que tiene que ver con la adhesión a los tratamientos. Ya a partir de ahí, y en los años 80 después, con la ansiedad y los trastornos de ansiedad, esto se difundió porque se vio que en los centros de capacitación para salud mental, cuando el paciente adhería a un tratamiento farmacológico con familia, más con terapeuta clásico, psicólogo, más grupos de ayuda y más grupos educativos y laborterapia, por supuesto, cuando mayor complejidad se le daba a el abordaje del paciente, la mejoría era mayor y en menor tiempo se lograba la adherencia y la mejoría clínica del paciente. Con lo cual surgió esto de la psicoeducación ya para ansiedad y depresión con mucha fuerza al finalizar la década del 80 y mucho mayor en el 90 y en el 2000. Es decir, el incorporar conocimientos de última generación que por otro lado pueden bajarse con un lenguaje sencillo, es decir, evidentemente hace a la comprensión, porque cualquier persona, sin ser profesional, cuando se le habla de temas técnicos, pero con un lenguaje llano y con un lenguaje sencillo, pero no por eso menos profundo, puede comprender, y en la medida que comprende, es la base del conocer, es la base del conocimiento, y a partir del conocimiento viene la educación. Entonces nos dimos cuenta que en realidad aplicando pizarrón y tiza a un determinado tratamiento, se acortaba el dolor, el sufrimiento y se mejoraban la prognosis, es decir, la evolución esperable de una determinada patología.
Y esto es una maravilla, porque en realidad los tratamientos complementan la tarea del psicólogo y del psiquiatra, no compiten, no es psicólogo o psiquiatra, es psicólogo, es psiquiatra, es laborterapia, es psicoeducación, es arteterapia, es tangoterapia, es, digamos, la suma de acciones, es decir, saludables, estilo de vida, es decir, por eso la red tiene 6 dimensiones y 12 pasos para lograr a través de la psicoeducación esta verdadera filosofía de vida, que es transmitir a Doña Rosa, por otro lado, y a Don José, que no son ni psiquiatras ni psicólogos, pero uno puede padecer un problema y el otro, o también puede haber un problema de familia, y en la medida que los instruimos adecuadamente, ellos cambian con la instrucción, cambian con la educación, cambian con la posesión del conocimiento. Pero la otra maravilla es que ellos mismos también, Doña Rosa y Don José, pueden transmitir conocimientos a través del aprendizaje vicario. Es decir, vicario significa uno a otro, es decir, de a dos. Entonces, uno, ya empoderado de este conocimiento, le puede transmitir a otro, o mucho mejor a otros, en una reunión grupal, una serie de conocimientos que pudo haber incorporado a raíz de haber resuelto una determinada patología. Es decir, de la misma forma que en el tema de las adicciones, un ex adicto puede instruir mucho mejor a un grupo de adictos que quieren dejar la adicción que fuera, de la misma forma una persona empoderada con conocimiento sobre temas puntuales de ansiedad, depresión, de pánico o de trastornos bipolares o de fobias o de trastornos por estrés traumático o de lo que fuera en todas estas materias, puede, empoderado por haber resuelto con éxito una determinada vicisitud en la vida, pueden tranquilamente actuar también como voluntarios, entrenados, que en forma gratuita transfieren estos conocimientos a múltiples personas, creando saberes en el tejido social. Es decir, se transforma en una red social de conocimiento y que, por otro lado, permite que a través de la gratuidad y hoy a través de la multimedia podamos acceder a innumerable cantidad de personas haciendo la experiencia y haciendo útil el uso activo del conocimiento, que es la tarea de cualquier sistema educativo. Esta es la raíz un poco de la filosofía de la red. Qué ganas de seguirte escuchando que dan siempre cuando empezás a desarrollar y a explicar. Te agradecemos un montón, Roberto. O sea, de esto que acabas de decir, podríamos hacer 10 programas más también. Seguro, Pero, con mucho gusto. Estamos y seguramente seguiremos conversando en otra oportunidad otros temas, pero hay algo que me quedé pensando en lo que dijiste, ¿no? Como de la horizontalidad del saber, el compartir, el construir como comunidad. Y hay una palabra clave que dijiste que es la gratuidad, ¿sí? Claro. Y ahí lo engancho con los otros sistemas, ¿no? Porque pasa en la educación popular también o en el abordaje integral de los consumos problemáticos, como decías vos, que hacen las comunidades terapéuticas muchas veces gratis. Gratuidad quiere decir gratis, que no hay negocio, que no hay chanchullo, que no hay guita, que no hay nada. Entonces, ¿cómo se lleva este método, este modo de la red Sanar con el mainstream, con lo establecido, con el negocio, con esa psicología que es muy mercantilista y una psiquiatría que desde luego también va en ese carril, y el DSM-4, DSM-5 y la plata y todo eso, y las drogas también, ¿no? Metida en todo eso. ¿Cómo se llevan? Bueno, en primer lugar, vos tocas un tema que es muy sensible a toda la sociedad mundial, que es la gratuidad. Gratuito viene de gracia. Es decir, es la gracia que de alguna forma se agradece en el espíritu de lo superlativo y superior. Es decir,
la gracia del espíritu, la gracia de las cosas graciables, la vida es una gracia y la salud es una gracia. Es decir, la vida, la persona y la salud son gracias. Es decir, como el bienestar de la ecología del sistema de la casa común, es decir, el orden de la casa, y todas son gracias que de alguna forma, como gracias, el agua, el sol, son gracias que en realidad nos dan la vida y que en la medida que podemos darla, es decir, como donación gratuita, nos va a permitir que el otro decodifique mi intención. Es decir, cuando es gratuito, como vos decís, acá no hay ningún curro, es decir, no hay una tercera posición que pensar, a ver, ¿dónde está el negocio y demás? No, es gratuito. Es decir, a ver, ¿cómo? Pará, acá se corta. Entonces, cuando es gratuito, hay una gracia que se está dando en donación. Y el otro lo sabe, lo lee, porque todos sabemos leer las claves de un discurso o de un relato. Y entonces el otro, entonces cuando ve que hay una cuestión fundamental que justamente no está, no hay algo en común que es el dinero que de alguna forma puede unir, pero como habitualmente ocurre, desune, evidentemente se establece ya una acción que es gratificante, es decir, es una acción que se da en gracia. Y el otro es lo que está esperando, porque eso mismo en sí mismo es terapéutico. Cuando el otro no sabe que no hay ningún otro interés que más que como puede ser el interés económico, eso no quiere decir que no tengamos que trabajar también en esta área, digamos, en otro contexto, pero alejado de esta realidad, y nosotros siempre en ese punto, hemos sabido hacer un real discernimiento entre qué cosa es el consultorio, donde uno trabaja y se gana la vida como cualquier ser humano, de lo que es la acción reticular en redes gratuito, que realmente una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Con lo cual, es decir, queda claro que las personas, es decir, valoran, porque es un valor, y ahí está el valor de lo axiológico, es decir, el valor de los valores que es el amor. Es decir, cuando alguien entiende que hay gracia es porque hay amor. Es decir, ¿cuánto vale la acción amorosa de una madre o de un padre para con un hijo? No tiene precio. Es decir, es el valor de lo que no tiene precio. Y es lo que no tiene precio, es lo que termina de, podríamos decir, de derrumbar el modelo economicista, materialista del interés. Es decir, hay un interés de la dignidad de la cosa, de lo que es humano y de lo que es realmente lo valioso del ser humano, que es la cuestión esencialmente del valor de la dignidad. Entonces, es como vos decís, cuando vos vas a un hombre en la calle, el tipo, bueno, más allá de sus circunstancias, porque muchas veces pueden estar quemados por trastornos, quemados por traumas, quemados por lo que fuera, también decodifican, es decir, un encuentro que es gratuito, un encuentro que no tiene otro interés más que entender la condición divina que es el ser humano. Es decir, es una cuestión esencialmente espiritual, más allá del sistema de creencias al cual adhiera la persona, es decir, él entiende que hay un otro que también lee la condición de ser divino que tiene toda persona humana en su dignidad humana. Y entonces se establece otro tipo de relación, de ayuda, de relación de encuentro, de relación de empatos, es decir, empática para con el otro. Uno se mete en el otro y el otro se mete en uno, haciendo un vínculo totalmente humano y humanizante. Tal cual, Roberto. Yo te escuchaba y mencionaste el ejemplo de las personas en situación de calle. Bueno,
varios de nosotros tenemos la experiencia de compartir con ellos asiduamente, de asistirlos, de compartir, y pasa eso tal cual decís vos, como muchas veces no, como estamos tan inmersos en la lógica del capitalismo, del interés, del vos me das y yo te doy, esa gratuidad queda explícita y muchas veces las personas que son asistidas, como vos decís, por historias atravesadas por el dolor, te dicen, ¿y ustedes por qué hacen eso? ¿Por qué hacen esto? O sea, se hacen la pregunta, ¿no? Y nosotros le decimos ahí nuestra explicación, que puede ser una explicación y otro puede tener otra, pero esa pregunta surge ante esto que vos decías muy claro, de que todos los seres humanos podemos leerla, de dónde viene la mano, ¿no? De Claro. dónde viene la gratuidad del espíritu. O ¿O este dónde me está el quiere, curro? ¿O dónde está así, el curro? este me quiere vender gato por liebre, Claro. ¿viste? Y Bueno, eso cómo se lleva, y me hiciste acordar a otra cosa que lo quiero decir, porque Twitter es la red del odio, ¿no? O sea, sí. ahí todas las personas vuelcan su bronca y se bardean y la política. Y hay un tipo muy famoso, que no voy a dar el nombre porque capaz que no quiere que lo nombren, lo hizo como descarga en su Twitter, que es un profesor, un intelectual de una universidad católica muy importante del mainstream, de los MBA internacionales, bla, bla, capo en comunicación política, que dice, esta semana me pude conectar con mis familiares y nos pudimos decir muchas veces te quiero y es lo mejor que hay, dice, ¿no? Me hiciste acordar con esto que decías, ¿no? De que no importa y te lo comparo con el tema de la persona en situación de calle, no importa el contexto, no importa si tenés guita, como vos lo dijiste bien, ¿no? De dónde venís, cuál es tu formación. Sabemos esencialmente como seres humanos leer la gratuidad, y la gratuidad tiene esto, ¿no? Cuando alguien te dice te quiero mucho, ¿cómo lo devolvés? ¿Cómo lo garpás eso? No, Claro, no se puede claro. garpar. Pero además lo más importante ahí que uno lo siente, digo, más allá de no hay un razonamiento ahí, uno lo siente, esas cosas. Claro, claro. Es Bueno, fabuloso. nosotros, esta pregunta nos la hacen frecuentemente la gente que participa en nuestras redes, como ustedes, y en realidad yo le doy una aplicación de sentido que realmente es así y que por otro lado cierra desde todo punto de vista. Es decir, ¿por qué lo hacemos? La lectura es esta y la explicación. Primero lo hacemos por nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo es el...? No, lo hacemos porque somos egoístas. Ah, no me diga. Sí, sí, lo hacemos por nosotros, primero por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros aprendemos y además nos sentimos bien con lo que hacemos. Y en segundo lugar, por ustedes, porque con ustedes aprendemos nosotros. Es decir, cuando lo haces por el otro, lo haces por vos mismo y por el otro. Y en el fondo resume lo que el maestro de Galilea dijo cuando dijo, antes del maestro de Galilea, el mundo hebreo tenía 611 mandamientos. 611. Algunos dicen 613, pero era más de 600, ustedes lo Eran un saben. montonazo. 600 está en el Talmud, está. Entonces, bien, y entonces él que dijo, lo resumió para 10, pero además dijo, hay uno que es el más importante, que es a Dios por sobre todas las cosas y al otro igual que a ti mismo. Entonces, y dice que el único mandamiento es el del amor, que dice al otro igual que a ti mismo. Con lo cual, si vos cumplís el primer y único mandamiento, cumplís los otros 10 que están implícitos. Por lo tanto, al otro igual que a ti mismo. Entonces yo, como soy ti mismo, yo soy mí mismo. Y soy ti mismo en la medida que estoy vinculado con mí mismo y con tú. Es decir, el yo con el tú. Entonces, con esto cierra y se terminó la discusión, porque si lo hago por mí, porque me pongo bien y lo pongo bien al otro, se terminó la discusión y no hay más nada que aclarar. Y además, que cuando uno trabaja por el otro, está trabajando por uno. Con lo cual, queriéndole explicar a doña Rosa, don José aprende explicando, porque ustedes como docentes que son, saben que el maestro aprende con el alumno. Entonces,
con la psicoeducación uno aprende. Yo siempre le digo en chiste y todos se ríen. ¿Saben cómo cambié yo? Porque fui a la Red Sanar. Hace 25 años que me enseñaron cómo transformarme en mi propia mismidad. Y entonces, como fui a la red, me enseñaron esto, lo otro, y entonces le explico el otro, y la gente se ríe, porque el buen humor nunca hay que perderlo en las peores circunstancias, con mayor razón, y entonces a partir de ahí se establece, digamos, hay un deshielo de las relaciones y se produzca que el corazón fluya, que el pulmón fluya, y cuando el pulmón y el corazón fluye, la cabeza se esclarece y llega a mayor cantidad de sangre oxigenada al cerebro y se abren los campos de la conciencia y se abren los campos del conocimiento. Yo te quiero felicitar y agradecer porque muy hábilmente me contestaste a una pregunta que era difícil. Y no le esquivaste el bulto. Me dijiste, nosotros vamos por acá. Claro. Y con eso me la respondiste. Y te agradezco porque nosotros vivimos en un mundo que todo el tiempo quiere plantear la fractura, el romper, ¿no? El dividir. Y vos no entraste en la polémica. Me dijiste, no, nuestro camino es por allá. Y así la respondiste. Así que gracias. Yo sé que Martín ahora quiere engancharte con algunas preguntas, así que le damos la palabra. Bien, dale. Quería primero preguntarte algo respecto y concreto de lo que decías recién, que creo que es un poco, quiero entender si está bien lo que yo pienso de la Red Sanar. Es como una escuela de filosofía de vida. Y la felicidad, que es lo que uno trata de buscar en la vida, es eso, ¿no? Es aprender y tener una filosofía de vida. Obviamente. El padre de la filosofía occidental, Aristóteles, bueno, habló de muchos tópicos antropológicos, filosóficos, existenciales, pero le legó a su hijo Nicómaco ética para Nicómaco. Es decir, ¿qué es ética? Es como, que no tiene nada que ver con la moral, como nosotros, es cómo conducirse en la vida de un padre a un hijo. Es decir, Aristóteles a su hijo Nicómaco, ¿cómo te tienes que conducir en la vida? Entonces, ¿cómo te tienes que conducir con la vida? Es con amor, es una escuela de amor para la vida. Es decir, y en eso consiste la filosofía. Por supuesto que trasciende a Aristóteles porque, bueno, el maestro de Galilea nos ha enseñado múltiples formas a través de lo que es la civilización del amor, porque si algo vino, es decir, a de alguna forma influir en el saber del mundo, es agregarle a la ley del mundo judeo-cristiano la ley del amor, que es superadora de esta realidad. Entonces, la ley de la vida, la ley es la ley del amor. Y si es la ley del amor, es decir, hay que educar en esa línea de amor. Por eso, como bien también dice Claudio, evidentemente nosotros no vamos a ir a confrontar con la grieta, la no grieta, no sé qué. Nosotros vamos detrás de la unidad que da el amor. Y el que nos acompañe, bien. Y el que no nos acompañe, nosotros vamos por este camino. O sea, y no vamos a pelearnos con nadie, ni vamos a confrontar con nadie. Con lo cual, esto hace que tampoco, es decir, el mainstream, como bien dice Claudio, a nosotros nos combata porque, es decir, ni la academia, ni la Organización Mundial de la Salud, ni la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, de la que soy miembro, ni las asociaciones psiquiátricas de las que soy también miembro en Argentina, no, pueden de alguna forma confrontar con nosotros, porque nosotros en realidad a ese mundo que enseña y que pretende tratar, que forma parte también del negocio de la medicina, de la psiquiatría o de lo que quiera, y también del mundo de la industria farmacéutica, como bien decía, nosotros no confrontamos con ellos. Es decir, nosotros avivamos, en el mejor sentido de avivar, es decir, darle vida a alguien que puede tener un sistema mental que de alguna forma se ha roto, porque en el fondo el quiebre, la locura es el quiebre o es la muerte de la salud mental,
y entonces nosotros avivamos a la gente que de alguna forma está en situación de conflicto, en situación de límite, en situación de ruptura en el paradigma mental, y entonces nadie nos puede tampoco, digamos, atacar, porque nosotros no atacamos a nadie, simplemente nos dirigimos a la base social, que es justamente la que no tiene educación en esta área. Es decir, la escuela o las distintas formaciones han centrado los conocimientos en otras áreas, probablemente más pretendidamente economicista, o sea, todas las carreras se dirigen a tener un ascenso social, cosa que no está mal y que no vamos a discutir, pero que en última instancia es la técnica y el conocimiento puesto al servicio del ascenso social, y es distinto cuando, en este caso, el conocimiento en salud mental está puesto con el objeto mismo de la dignidad de la condición humana en todo momento y circunstancia, tanto en la prevención como en el tratamiento de las afecciones de salud mental. Con lo cual, es decir, tanto la prevención como el tratamiento de la salud mental complementario que da la educación no se mete ni con los poderes de la ciencia universitaria o académica, ni tampoco con la industria, porque también es cierto que necesitamos en algún momento de un fármaco o necesitamos en algún momento de un saber académico establecido, porque eso nadie lo niega, pero lo que sí se ha negado durante muchas generaciones, el acceso al conocimiento de la vida emocional en los niños, de qué forma transitar una vida no violenta, de qué forma transitar emociones perturbadoras, etc. Yo siempre digo, y doy un ejemplo, y que es un ejemplo muy elocuente de cómo evolucionó la vida psiquiátrica en el mundo. Es decir, la psiquiatría estaba en los hospitales, sí, generalmente primero. En la historia de los últimos 2000 años, la psiquiatría no existía como ciencia, sino que al loco se lo ponía junto con los presos en cuevas o con grillos. Si el loco estaba engrillado porque no se podía hacer nada con él. Cuando viene la Revolución Francesa, hasta ahí, es decir, el loco prácticamente estaba sin atención, sin cobertura. Era un desclasado de la vida y que en última instancia estaba fuera del sistema, para decirlo de alguna forma. La Revolución Francesa le da condición de dignidad porque, es decir, se crea el hospital es decir, cuando viene el sistema democrático post Revolución Francesa, el hospital de la Salpêtrière en París, donde se genera por el artículo número 7 de la Revolución Francesa, atender al hospicio de los inválidos y de los trastornados en la salud mental y de los pobres. Después van dando el mundo y quedan los locos hacinados en el manicomio. El otro día contábamos un poco la historia de Goldenberg y la historia del hospital, cómo se lleva la psiquiatría al hospital general y a partir de ahí ahora la llevamos al tejido social. Pero el ejemplo claro de cómo fue la salud mental en este punto y cómo se hace la solidaridad. En la Primera Guerra Mundial, los soldados en la trinchera morían por la metralla y cuando caía una granada dentro de la trinchera, los mutilaba y los desangraba a los soldados. El soldado que podía ayudar, que no había quedado ametrallado, le enseñaron, al finalizar la Primera Guerra Mundial, a ponerle un torniquete al compañero para que pudiera llegar al hospital que estaba en la retaguardia y no se muriera desangrado, que era la causa más común de perder una pierna, un brazo o una parte importante vital del cuerpo. Es decir, al enseñarle
Es decir, ahí en el campo de batalla no estaba el cirujano experto, sí, pero sí hacía que el voluntario, es decir, el compañero, el que está al lado, le pueda poner un torniquete y le salvaba la vida porque podía llegar al hospital de retaguardia. En la segunda, ya habían aprendido que era necesario el torniquete, pero muchos morían igual de dolor, del dolor que provocaba el shock por haber perdido la pierna. Es decir, no se desangraba, pero el dolor del órgano perdido era tan grande que se morían de dolor. Dos franceses, Delay y Deniker, crearon el cóctel de Laborit, el cóctel que los anestesiaba y los dormía para evitarle el dolor. Ese cóctel lo llevaba el soldado en el campo de batalla. Cuando alguien caía, el soldado, compañero, el soldado enfermero, le ponía el torniquete, Primera Guerra Mundial, y a su vez le ponía el suero que le calmaba el dolor, el suero ansiolítico que le calmaba el dolor, lo dormía y podía llegar con sangre y sin dolor al quirófano y operarlo. Es decir, la historia está, es decir, hoy, es decir, los psiquiatras y los psicólogos no están en el campo de la vida, es decir, no están en el campo de batalla, donde la gente sufre traumas, sufre heridas de todo tipo, pero el compañero sí. Y entonces, si uno capacita al compañero, es decir, al que está con el otro, y le da una clase determinada de control de las emociones, de cómo respirar, de cómo relajarse, de cómo abordar un ataque de pánico, ese después va a poder llegar bien, es decir, con vida, porque muchos se suicidan, sino, es decir, va a poder llegar a un determinado tratamiento en un determinado contexto. Es decir, el mecanismo de la guerra hoy que vivimos en el campo de la salud mental, porque hay una pandemia, es decir, estamos alarmados porque con el coronavirus ya llevamos más de 1 millón de muertos, pero 1,5 millones de muertos mueren por suicidio, y ahora la cifra está aumentando a raíz de la pandemia. 1,5 millones mueren todos los años de suicidio, y no estoy contando de parasuicidio, solamente de suicidio. No estoy hablando de homicidios que podrían haber sido evitados con un control de la violencia o de la vida emocional. Entonces, hay otra pandemia oculta, que evidentemente de la cual nadie habla, y que tiene que ver con la pandemia de la salud mental. Y entonces, Roberto, sí. Ahí y entro de lleno con eso que me parece que es bárbaro, porque sacando lo que es la pandemia que está sufriendo el mundo desde hace 9 meses ya o 10 meses, antes de esto había un mundo infeliz, o la infelicidad, digamos, que es lo que lleva a las personas a ponerse tristes, a tal vez a deprimirse o a no encontrar el sentido de vida, reinaba por lados. Y hay muchos que nosotros nos encontramos en Argentina que parece que lo sufrían eso. Es más, hoy en día hay mucha gente que se está yendo de la Argentina a buscar la felicidad a otros países, parece. Entonces te quiero preguntar algo. ¿Hay sociedades más felices que otras? Y acá, para todos los que nos están viendo y los que nos vean, les decimos que se queden porque vamos a hablar con Roberto que nos diga las claves de la felicidad para ser felices. Pero, ¿hay sociedades que tengan una forma de vivir que los haga sentir más felices? ¿Y cuáles serían esos tips o esas actividades? Bien. El hombre y la mujer de todos los tiempos siempre busca, como un busca que es la felicidad. Es decir, el hombre lo que busca es un bienestar y una felicidad en el bienestar. Y es inherente a la condición de beneficio. Es decir, es inherente a la vida vivir mejor. Es decir, Sí. Todos los pueblos transitan hacia una mejor calidad de vida. Para eso tienen distintos principios, pero todos son los mismos. Los mitos que revelan
los conflictos, cómo se revelan, cómo se resuelven los conflictos y cómo a través de la resolución de los conflictos el mito te pone en el camino de la resolución de la vida y de la felicidad. En la historia de los pueblos, los mitos, las religiones, las espiritualidades, es decir, por un lado, han reconocido el valor de lo sagrado y dentro de lo sagrado el valor de la vida en clave de bienestar. ¿Qué es sagrado? Como el derecho inherente a la vida, es decir, el derecho a la defensa de la vida o a la defensa de la propia existencia por defensa propia, es un derecho que está en todas las culturas de todos los tiempos. Y a tal punto que Hammurabi hace 5.000 años hizo un código que dijo, por un ojo hasta otro ojo, pero no la vida. O sea, si te sacaron un ojo, tenés derecho a, 5.000 años hace de esto, al otro que le quiten un ojo, por un brazo hasta otro brazo. Pero nadie dijo que por un ojo le va a quitar la vida al otro. Ni siquiera Hammurabi, que era atrasado. Es decir, ahora, si un motorquero le cruza, si el colectivero le cruza el colectivo a un motorquero y el motorquero se enoja, va al otro día y le pega 3 tiros en la frente y lo mata, eso no lo escribió Hammurabi. Eso es una... Claro. Que anterior a la historia de la humanidad. Pero no quiero entrar en este detalle. Lo que sí es cierto que el hombre busca siempre un bienestar y a través de la cultura busca una promesa que es la tierra prometida. Es decir, todos queremos, Martín Palma, ¿de dónde vinieron los Palmas? De España. De España. Claudio Iván Fuentes Lizalma, ¿de dónde vinieron? Y una mezcla de español y una mezcla de araucano, mapuche. Bien, bárbaro. Entonces nos juntamos los que bajaron de los abuelos que bajaron de los barcos con los mapuches, con los incas, con los guaraníes, con los aztecas y con todas las civilizaciones hicieron lo que somos nosotros. Es decir, pero todos los pueblos, es decir, los guaraníes buscaban la tierra sin mal, es decir, los araucanos tenían en la Araucanía y en el Pehuen su alimento y defendían su tierra, que tenían su alimento porque estaban defendiendo su tierra prometida. Y bueno, de vez en cuando hacían algún malón porque bueno, lo habían también instigado a la defensa, exactamente. Bueno, porque todos también iban buscando su conquista detrás de la tierra prometida. Es decir, la conquista es inherente a la condición del hombre y a una conquista de mejor calidad de vida. Entonces, la felicidad es la conquista pretendida de todos los pueblos y de todas las personas que formamos parte de los pueblos, de un camino en común hacia la tierra prometida. Ahora, no es que uno está bien y lo mata al otro en función de su tierra prometida. Es decir, juntos vamos transitando la tierra prometida. Y esto es el anhelo que hemos tenido siempre. Ahora, evidentemente el mundo se salió de eje y nos fuimos hasta la pandemia para afuera. Es decir, ¿qué quiere decir? Nosotros creíamos que tomando un avión, es decir, y nos íbamos no sé a qué paraíso, íbamos a encontrar, trabajamos todo el año para conseguir 10 días o 15 días de paraíso, no sé en qué isla caribeña o en no sé en qué lugar de Asia o de lo que fuera. Y después volvíamos a laburar para ir otra vez al paraíso y garpar como giles, garpar el laburo que dejábamos para esa tierra prometida. Es decir, en realidad la pandemia nos pone en situación de decir, ahora no es más vuelo, la tierra prometida está en tu tierra y la tierra prometida está en tu promesa de tu verdadera cercanía, que es cercanía con el otro, cercanía con el encuentro y cercanía con la felicidad está también en la cercanía. No necesitas
ir 15.000 kilómetros para encontrar la tierra prometida. Es decir, Bueno, nos centran nuevamente en el verdadero valor de la cosa. Sí, perdón. no, ahí entonces, bueno, listo, no nos vamos a ir a otro lugar, a otra sociedad a buscar la felicidad, la vamos a buscar acá, pero el problema, Roberto, es que, suponete, hoy en día, hace 200 años, parece que la gente era más feliz que hoy en día. Y hace 200 años no tenías medicamentos para curar un dolor de panza, dolor de pie, de la gente que caminaba 20 kilómetros por día porque no había colectivo, laburaba de sol a sol para comer alimentos, no tenía tele, no tenía... Hoy tenemos toda la tecnología vida y por haber, todas las comodidades, hasta no necesitamos hacer 2 horas o 3 para una reunión porque ahora ya nos juntamos por Zoom en el momento y listo. Y sin embargo, cada vez parece que tenemos menos tiempo y vivimos a las corridas y vivimos... Entonces digo, ¿cómo podemos... ¿Es causa eso de la infelicidad a veces? Y viste que y acá te voy a dar un ejemplo que a veces me pasó en esto de la cuarentena de ver que la gente que menos tenía sonreía más que la gente que más tiene. Claro. Entonces digo, hay más felicidad, no sé, tal vez en el campo, más tranquilo que en las ciudades. ¿O cómo se maneja el tiempo? Bueno, no, el tema del tiempo y del espacio es una ecuación interesante para analizar, pero antes tenemos que ver un poco la psiquis. Y dentro de la psiquis podríamos decir que tenemos una concepción psíquica, que es la conciencia, de un adentro del campo de la conciencia, de un adentro y de un afuera. Es decir, el adentro tiene que estar en armonía adentro, y a su vez el adentro tiene que estar en armonía con el afuera. Es decir, esta situación de equilibrio sistémico del sistema lo tenían los antiguos y lo tenían nuestros abuelos, mucho más que nosotros. Es decir, con menos recursos de todo tipo, tenían un equilibrio mucho más estable, la vida era mucho de mayor estabilidad desde todo punto de vista, es decir, y quien llegaba a un lugar se quedaba ahí. O sea, ¿cuántos de nuestros abuelos vinieron de Europa? Es decir, y fue el último viaje y el único que hicieron. Tardaban 15, 20 días para llegar y una vez que llegaban no volvieron nunca más. Es decir, y estaban tristes porque no habían vuelto, no. Algunos tenían más morriña que otros, pero estaban conformes, en líneas generales, se adaptaban en un estado de adaptación a la realidad, mucho más fácilmente a la realidad de afuera, adaptaban la realidad del adentro. Es decir, podríamos decir que su aparato psíquico, su ego, su yo, y su super yo estaban en sintonía con el medio ambiente y su realidad. Nosotros nos han enseñado, o hemos aprendido, o nos han inculcado, o no sé qué, a que nuestro yo no esté en sintonía con nuestro super yo, pero tampoco con nuestro ego. Y entonces hemos creado un sistema egoico, narcisista, en donde yo soy todopoderoso y soy más todopoderoso adentro y también quiero ser todopoderoso afuera. Y entonces cuando soy todopoderoso afuera voy a encontrar con el otro que también está igual y me va a poner el límite. Y entonces ahí viene la confrontación y ahí viene, bueno, lo que llaman la grieta, no sé cómo le llaman, pero no quiero entrar en detalles, pero en última instancia se produce una fricción en donde el otro me confronta y en realidad el tema es que el diálogo y el conflicto no es para confrontar, el conflicto es un poco para resolverlo sin confrontar. Es decir, el verdadero, no podemos negar el conflicto, sino que el conflicto es inherente a los distintos espacios y a los distintos espacio-tiempos que cada uno tiene, pero no necesitas ir a la guerra. Cuando no podés resolver el conflicto porque no tenés las herramientas de la resolución del conflicto, entonces viene la guerra, que podríamos decir que es el fracaso de la sana resolución del conflicto. Es decir, ¿qué dicen los políticos? Dice, cuando los políticos no nos podemos arreglar, tienen que venir los generales porque en realidad la guerra es
el fracaso de la diplomacia o el fracaso de la política. Bueno, en este caso podríamos decir que es equivalente. Qué grande. Qué grande, Roberto. Me quedé pensando en esto que decía Martín y que vos lo mencionabas, ¿no? Y por ahí quería compartir dos ejemplos que siempre me surgen a mí. El caso paradigmático de Uruguay, ¿no? De que tanto se habla hoy recientemente, que hay menos impuestos. Ahí, bueno, salió un informe de la CEPAL que desmiente eso, que hay más presión tributaria en Uruguay que en Argentina. Entonces eso es como bueno, muchachos, busquen la tierra prometida no afuera, sino acá. Y la otra, el caso también de Chile, que tanto tiempo se ha hablado como un tigre sudamericano, un tigre asiático latinoamericano. Yo nací en Chile, así que hablo con autoridad de este tema. Nací en Valparaíso. Bien. Y bueno, y vos lo sabés mejor que yo, Chile es uno de los países que más consume per cápita antidepresivos en el mundo. Entonces, eso, ¿no? Como yendo bien a lo concreto, cómo a veces se nos venden edenes, tierras prometidas, y en la realidad pasa por otro lado, ¿no? Como vos bien dijiste, por el encuentro, por el amor, por la gratuidad, ¿no? Que son valores que para este programa desde el margen son esenciales, son muy importantes como para construir comunidad, que creemos que es el camino que tenemos que ir desarrollando, que es la oportunidad que se nos da como sociedad en este contexto tan complejo de pandemia. ¿Algunas palabras finales que vos quieras compartir en torno a esto, como para ir despidiéndonos de esta parte de la conversación y seguramente seguiremos charlando? Con mucho gusto. Nadie puede dar lo que no es, ni nadie puede dar lo que no tiene. Es decir, vos no podés dar amor si no sentís amor para con vos mismo. Por eso la honestidad de decir, yo soy voluntario de la red, primero para mí, y es coherente. Entonces la gente te ve, es coherente, porque primero yo, así, pero también en el yo está el otro. Entonces, esto es lo mismo, nadie puede dar lo que no tiene y nadie puede dar lo que no es. Por eso, capacitarse en el tener como herramientas, porque, es decir, ahora, ¿tener qué? Tener cuestiones del ser. Ahora, si confundís el ser con el tener, está complicado. Ahí necesitamos un filósofo que nos haga un discernimiento entre ser y tener, y eso forma parte de la filosofía. Es decir, y ahí es donde hay también que evaluar claramente cuál es lo primero y qué es lo importante y qué es lo secundario. Se necesita ser y además se necesita tener. ¿Por qué? Porque el tener te da los medios también para ser, pero lo que no podés obviar es que tenés que ser con otros. Y esta es un poco la cuestión como que la salud. Yo no puedo tener salud solamente yo si la salud no la tiene el otro. Es decir, ahí son bienes compartidos y ahí son bienes sociales. Con lo cual, más allá de los países latinoamericanos, yo los recorro a todos por distintas situaciones, tenemos Red Sanar en Chile, es decir, y bueno, y también en Valparaíso se están formando un grupo de gente a través de internet, así también en el Gran Santiago, y etcétera, bueno, y también en la Argentina, y entonces vemos que la realidad es también la inmanencia de los pueblos, pero también la trascendencia. Es decir, nosotros tenemos que estar bien, tenemos que tener para estar bien, pero si únicamente tenés que tener para solamente tener, te transformás en un tenedor de riquezas, pero un gran miserable de ser y mucho más de ser con otros. Entonces, lo que te da en este equilibrio de ser de adentro y ser con otro de afuera, te da un equilibrio que te hace la vida mucho más saludable. Te da una sonrisa del otro agradecida, transparente, genuina, es decir, como cuando ustedes van a dar un abrigo, un confort, una taza caliente de sopa en el invierno, entonces a alguien de la calle, como nosotros vamos también entrenando a Doña Rosa y a Don José para que ellos también vayan a el territorio que les corresponde en este vida territorial y en esta vida de cercanía
reticular en donde los grandes hospitales no pueden llegar, los grandes profesores de psiquiatría no pueden llegar, pero don José y doña Rosa, empoderados, llegan y llegan con mucha más profundidad y mucho más fácil al tejido social que los grandes profesores. Y esta es un poco la idea. Y esta es la idea. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias, Roberto. Verdad, Roberto, felicitaciones. Muy claro, muy bueno. Me quedo con eso. En vez de ir a buscar la felicidad afuera, gente, búsquenla acá, acepten lo que tenemos, disfrutemos lo que tenemos, que es muchísimo. Y bueno, nada, la verdad, y escuchen a Roberto. Y también a ustedes y todos juntos, evidentemente, somos más. Muchas gracias, Roberto. La seguimos en otras oportunidades. Cuando quieran, cuando quieran. Chao, muchas gracias. Un abrazo, Saludos a todos. Gracias, Chao, gracias. chao.